Hola, en este video vamos a repasar algunos conceptos de energía cinética, gases ideales, distribuciones de velocidad y teoría cinética de gases ideales, y utilizaremos un programa de simulación de gases ideales desarrollado en la Universidad de Colorado Boulder. En la pantalla pueden ver la dirección web del programa que usaremos y también pueden abrirlo del archivo HTML adjunto a este video. Empecemos. Antes de empezar a jugar con las simulaciones, hagamos un pequeño repaso. Una función de distribución nos muestra cómo se distribuye alguna propiedad entre los individuos de una población. Esta propiedad puede ser una variable discreta, como por ejemplo la cantidad de hijos, o continua, por ejemplo la altura de las personas. En la pantalla pueden ver como ejemplo la distribución de distancias al centro de un blanco en un experimento del tiro al blanco, y cómo se forma o se genera una función de distribución con esta variable. Para el caso de moléculas o átomos en un gas a una dada temperatura, las velocidades de las moléculas o átomos también muestran una distribución. Desde un punto de vista teórico, esta distribución de velocidades es descrita por la ecuación de Maxwell-Boltzmann. Esta distribución puede caracterizarse por ciertas variables de posición, tales como la velocidad más probable, la velocidad media o promedio de velocidades y la velocidad cuadrática media. Por otro lado, el área bajo la gráfica de esta distribución corresponde al número total de moléculas en el sistema. Las moléculas en el gas se están moviendo a diferentes velocidades. Además de trasladarse, movimiento de traslación, las moléculas también pueden vibrar y rotar, y todos estos movimientos aportan en mayor o menor grado a la energía cinética del gas. En las simulaciones que vamos a hacer, no consideramos los movimientos rotacionales y vibracionales, ya que las moléculas las simularemos como pelotitas, tal como si se tratara de gases monoatómicos, como por ejemplo el helio. La teoría cinética de los gases nos muestra, con ayuda de la ecuación de estado, que es empírica, que la temperatura es una medida de la energía cinética molar. Por lo tanto, la temperatura no es un parámetro molecular, sino un parámetro que caracteriza al conjunto de moléculas que conforman el sistema y se relaciona con su energía cinética molar. Habiendo hecho este pequeño repaso, vamos a las simulaciones. Esta es la página principal del programa de simulación. Tenemos 4 ítems para explorar: ideal, explora, energía y difusión. Empecemos por el primero haciendo un simple clic. Empecemos aclarando que esto es una simulación que surge de un programa que hace cálculos y que anima los resultados de los mismos. Describamos qué se observa en la pantalla y qué opciones nos ofrece el programa. Se observa un recipiente, un termómetro, un manómetro y una bomba manual para inyectar las moléculas. A la derecha hay un tablero de controles. Arriba de este tablero podemos controlar qué variables se mantienen constantes. Podemos variar el ancho del recipiente, por ejemplo, cliqueando aquí yo puedo modificar el ancho, y el ancho es proporcional al volumen del recipiente. Podemos también mostrar un reloj. Lo que básicamente nos hace el reloj es contar la evolución del tiempo. Y por otro lado podemos mostrar un contador de colisiones, que lo que hace es contarnos el número de choques de las moléculas contra las paredes del recipiente. Aquí abajo tenemos una solapa de las partículas. Entonces vamos a iniciar un experimento virtual. Por ejemplo, vamos a agregar partículas de gas. Podrían ser partículas pesadas o livianas. Esas son las dos posibilidades que nos dan. Si ponemos partículas pesadas, por ejemplo, vamos a agregar 200 partículas pesadas y ahí las vemos moverse. Esto lleva un tiempo hasta que alcance. Fíjense que estamos a 300 Kelvin y la presión se está modificando hasta que se alcance un estado estacionario. Cuando nosotros alcanzamos un estacionario tenemos una presión que está alrededor de 23 atmósferas a 300 Kelvin.
Luego podemos hacer diferentes cosas. Por ejemplo, podemos decirle, vamos a mantener la temperatura constante y vamos a cambiar el volumen. Entonces, yo tengo acá una distancia, un ancho de 10 nanómetros, y yo puedo llevarlo a 15 nanómetros. Y obviamente eso va a tener efectos sobre la presión a temperatura constante. O puedo achicar el volumen y ver cómo cambia la presión. Fíjense que la presión aumenta. Entonces puedo ver cómo son las relaciones de estas variables a temperatura constante. Por otro lado, también podría disminuir el número de partículas y ver qué efecto tiene, o aumentar el número de partículas y ver qué efecto tiene. Recuerden que cuando yo hago estos cambios tengo que esperar un tiempo hasta que alcance un estado estacionario. Puedo ver, por ejemplo, contar el número de colisiones en un periodo de 10 picosegundos, pero puedo cambiarlo, ¿sí? Y hacer que cuente. Entonces nos está contando cuántos choques de moléculas hay sobre las paredes del recipiente en 10 picosegundos. Y así puedo jugar manteniendo el volumen, la temperatura constante, o básicamente nada, y viendo cómo son los diferentes cambios. Además, puedo variar la temperatura calentando o enfriando mediante esta barrita. Si yo subo, aparece un fuego que calienta y aumenta la temperatura. Cuando suelto, vuelve a su lugar. Si yo bajo, lo puedo enfriar y baja la temperatura. Cuando suelto, vuelve a su lugar. Entonces puedo modificar temperatura, presión, volumen y número de partículas. ¿Y para qué nos sirve entonces o nos va a servir esta simulación? Básicamente podemos explorar las relaciones entre variables de estado, presión, volumen, temperatura y número de moles en gases ideales. Y por ejemplo, evaluar cómo son las relaciones de estas variables en la ecuación de estado de los gases ideales, o evaluar las relaciones empíricas a partir de la ley de Boyle, a partir de la ley de Charles o de la ley de Gay-Lussac. Básicamente, entonces, con estas simulaciones podemos explorar este tipo de relaciones entre variables de estado. La segunda solapa del programa Explora es prácticamente igual a la primera, lo único que no tiene la parte de control o mantener fija variables, pero podemos hacer exactamente lo mismo, poner partículas más pesadas, por ejemplo, y ver presión, temperatura. Podemos incluso cambiar el volumen. Lo único que no tenemos la opción de mantener fija alguna de las variables, pero también se puede utilizar, al igual que en la primera simulación, para explorar la relación entre variables de estado. Al igual que en la anterior, también puedo meter partículas más livianas y ver cómo se mueven y cómo se mezclan los gases dentro del recipiente. La tercera solapa de energía es muy similar a las anteriores, pero nos permite ver algunas cosas extra. Por ejemplo, vamos a iniciar de cero. Tenemos el mismo recipiente, las mismas, acá no vamos a controlar variables, podemos inyectar partículas, podemos controlar la temperatura de las partículas que inyecto, pero después la temperatura del container es otra cosa. Acá está puesto para que la temperatura de las partículas que inyecto coincida con la temperatura del container. Pero del lado izquierdo tenemos una solapa de velocidades medias o promedios. Tenemos una solapa que nos va a mostrar cómo es la distribución de velocidades, las curvas de distribución. Y podemos ver cómo es también la distribución de energías cinéticas. Hagamos entonces un ejemplo. Por ejemplo, pongamos partículas. Vamos a poner 200 partículas pesadas. Entonces, a medida que las partículas van chocando contra las paredes y van ocupando todo el recipiente, vamos a registrar una presión que está relacionada con la fuerza y la frecuencia de choques de las partículas con esas paredes. Esto está cliqueado porque permite que existan colisiones entre las partículas. Estamos a 300 Kelvin, podemos bajar la temperatura, y lo que podemos ver acá es que estas partículas pesadas tienen una velocidad de alrededor de 450-460 metros por segundo, metros sobre segundo. Y aquí vemos cómo es la distribución de velocidades, que si yo clico aquí veo cuál corresponde a las partículas azules.
Y vean que esa distribución de velocidad se asemeja a la forma que habíamos visto de la distribución de Maxwell-Boltzmann. Y por otro lado, aquí tenemos cómo es la distribución de energías cinéticas, todo en tiempo real, de acuerdo a la simulación. Ahora, por ejemplo, lo interesante es que puedo ver qué pasa cuando yo pongo otro gas, ahora un gas de partículas más livianas. Y vamos a poner 200 pelotitas más livianas. Entonces, fíjense que está cambiando la gráfica o la curva de distribución, también de energía cinética. Puedo ver las velocidades medias de las partículas azules siguen manteniéndose alrededor de 450-460 metros sobre segundo. Las partículas más pequeñas tienen velocidades mucho mayores, de 1200 metros sobre segundo. Esto está relacionado por la diferencia de masa. ¿Por qué tenemos las partículas más livianas con velocidades más grandes? Básicamente porque ambos están a la misma temperatura y por lo tanto tienen la misma energía cinética. Si yo disminuyo la masa, tiene que indefectiblemente aumentar la velocidad cuadrática media. También podemos, en este histograma, en esta curva de distribución de velocidades, también podemos ver qué parte corresponde a las azules y qué parte corresponde a las naranjas, que son las más livianas. Fíjense que tenemos dos distribuciones con características distintas. Y por otro lado podemos ver la energía cinética, donde, interesante, ambas partículas, independientemente de que tengan distribuciones diferentes, tienen la misma distribución de energía cinética, y la razón es porque están a la misma temperatura. Por otro lado, puedo subir la temperatura, bajar la temperatura, cambiar el número de partículas y puedo explorar cómo son las distribuciones de velocidad y las energías cinéticas de partículas en gases ideales. Esto obviamente les permite, por ejemplo, resolver algunos de los problemas de la unidad 1, particularmente el problema 7. Por último, queda la última solapa de difusiones, muy parecida a las anteriores, con la diferencia de que ahora yo puedo, por ejemplo, poner dos gases. Ahora me permite elegir la masa de esos gases. Por ejemplo, puedo decir que el azul sea oxígeno, entonces puedo poner 32 de unidad de masa atómica, y este puede ser nitrógeno. Podría ponerle 4 para decir que es el helio. ¿Sí? Tendría que elegir el radio. Esto lo tendría que buscar en una tabla periódica. ¿Cuál es el radio de estos átomos? Puedo elegir la temperatura inicial. Voy a ponerle 500 al oxígeno y 300 al helio. El oxígeno y el helio van a aparecer en compartimentos diferentes. Voy a poner 100 partículas de oxígeno y 100 partículas de helio. Voy a seleccionar el reloj para ver cuando se mezclan. Puedo alargar el reloj y, por ejemplo, lo que puedo hacer es, teniendo oxígeno y helio a diferentes temperaturas, yo básicamente lo que hago ahora es remover el divisor y ver cómo los gases van difundiendo uno dentro del otro y mezclándose. Fíjense que si yo pongo centro de masa, yo lo que veo es dónde está, aquí, el centro de masa de las partículas, de todas las partículas azules y de todas las partículas naranjas. Y obviamente a medida que se van mezclando, esos centros de masas con el tiempo van a tender a estar los dos exactamente en el centro del recipiente. Y en ese momento es que sé que ambos gases se han mezclado completamente. Es simplemente para ver la difusión de gases y la mezcla de gases. Bien, por último, ¿qué podemos hacer con estas simulaciones? Como ya hemos visto, podemos explorar las relaciones de variables de estado en gases ideales, presión, volumen, temperatura y número de moles. Podemos analizar características de las curvas de distribución de velocidades y podemos usar estas simulaciones
como herramientas y los conceptos repasados en este video para resolver problemas de la unidad 1, particularmente los problemas 6, 7 y 8. Bien, sin nada más que agregar, me despido por ahora y nos veremos en un próximo video. Chau, chau.